Uy. Ya estamos en línea en Facebook. Vamos a comenzar. Okay. Damas y caballeros, amigos todos que están en este momento siguiéndonos a través de las redes sociales, a través del Facebook, en la Biblioteca Municipal y en La Paz Culturas, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Dando vida a la historia, hoy vamos a hablar de Oruro. Para muchos, tierra de amor y de carnaval, tierra de minería, tierra del encuentro de propios y extraños en esa ciudad que habla mucho de la historia del país. Hoy, además de todas esas características, vamos a hablar de la sublevación de Oruro, del 10 de febrero de 1781. Muchos consideran esta fecha como un hito fundamental en el inicio de la guerra por la independencia que terminó con la Constitución de la República de Bolivia el año 1825. Hoy vamos a recordar a quienes han protagonizado el 10 de febrero de 1781 esa revuelta, esa sublevación que se vivió en esa tierra. Y lo vamos a hacer con expertos. En esta jornada nos acompaña Fernando Cajías, Javier Cárdenas, Maurice Cazorla, historiadores. Dos de ellos desde Oruro y uno de ellos desde la ciudad de La Paz. Permítanme comenzar este conversatorio dando inicio con don Fernando Cajías. Don Fernando Cajías, además de ser un hombre muy conocedor de esa tierra orureña, es un hombre muy querido en el contexto de el folclore. Allá, como muchos lo llaman, en esa tierra donde se baila, donde se disfruta del carnaval. Don Fernando Cajías es licenciado en Historia por la Universidad Mayor de San Andrés, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, con su tesis relacionada justamente a esta temática que hoy nos concentra. Oruro, 1781, sublevación indígena y revuelta criolla, tesis publicada por el Instituto de Estudios Bolivianos de la UNSA y el Instituto Francés de Estudios Andinos. Es catedrático de Patrimonio Cultural en Bolivia de la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Católica Boliviana. Actualmente prepara un libro sobre la fiesta en Bolivia. Esto podemos destacar entre las muchas cualidades que tiene el historiador en la rama justamente que hoy nos ocupa. Don Fernando Cajías, le cedemos la palabra en esta instancia para que nos dé el marco referencial de lo que ocurrió ese 10 de febrero de 1781. Muy buenas tardes y bienvenido. Su micrófono, por favor. Muy buenas tardes. En primer lugar, saludar a usted, Beatriz, y agradecer a la Secretaría de Culturas del Gobierno Municipal esta invitación. Saludar a Javier Cárdenas, saludar a Mauricio Cazorla, que, bueno, hacen todo un esfuerzo para el desarrollo de la historiografía orureña y una revista, ¿no?, de documentos orureños súper importante. Y aprovecho la ocasión para rendir homenaje al querido Germán Choquehuanca, que hoy ha fallecido, catedrático de la universidad, y especialmente hago ese homenaje porque, como le consta especialmente a Maurice, Germán es muy interesado en la historia justo de la sublevación de Oruro, ¿no? Bueno, y por supuesto saludo y expreso mi felicitación a orureñas y orureños que han llenado el Facebook, ¿no?, con su felicitación a su ciudad y a su región. Bueno, es largo hablar de los antecedentes, pero trataré de resumir de la siguiente manera. En realidad, la sublevación de Oruro está dentro del contexto de lo que estaba pasando en ese momento en toda el área andina, tanto del Perú
como de lo que hoy es Bolivia. Se dieron a lo largo del siglo XVIII muchas sublevaciones indígenas en contra de las pensiones que los españoles imponían, pero sobre todo en contra del reparto mercantil. Sublevaciones aisladas, pero en las cercanías de Oruro se dieron ya en la década de los 70 dos sublevaciones muy fuertes, ¿no? La de Condocondo y bueno, Sica Sica, que está, ustedes saben, más cerca de Oruro que de La Paz. Pero ya en 1780 se da ya una sublevación general muy grande, ¿no? Liderizada por José Gabriel Condorcanqui, que adopta el nombre del Inca Tupac Amaru, y esto en el Cusco, y por otro lado, los hermanos Catari en la provincia de Chayanta. Y esto repercutió sobre las provincias de Oruro. Ya en enero de 1781, o sea, un mes antes de la sublevación de Oruro, se sublevaron las provincias de Paria y de Carangas, que eran las dos grandes provincias en ese momento de Oruro, ¿no? Y la de Paria fue una sublevación más moderada, donde mataron al corregidor por sus abusos, pero se dejaron en libertad a la gente que lo acompañaba. En cambio, la de Carangas fue mucho más radical. Bueno, y esto ocasionó que en la ciudad de Oruro el corregidor establezca una orden para que todos los orureños, porque en esa época no había un ejército regular en esta zona, sino sobre todo todos tenían el manejo de armas y eran considerados milicianos, ¿no? De las milicias de Oruro, y entonces se acantonaron para defender la ciudad. Entonces, este es un primer antecedente importante. El segundo es que, sobre todo Tupac Amaru, porque los otros líderes, algunos fueron más radicales, todavía en ese momento no había aparecido Tupac Katari, ¿no? Tupac Amaru lanzó un manifiesto después de empezar la sublevación a todos los americanos para que luchen juntos contra los europeos. Pero la gran mayoría de los criollos, si bien hubo conspiraciones, había, por ejemplo, se cree que el obispo de Oruro, que era criollo, estaba a favor de la sublevación, pero al final los criollos no se manifestaron. En cambio, en Oruro sí. Oruro es por eso un ejemplo extraordinario, ¿no? Fuera del contexto de lo que sucedió en las otras ciudades, donde más bien los criollos y mestizos se unieron a los europeos para defender las respectivas ciudades. Obviamente todo tiene su explicación, ¿no? Pero en cambio en Oruro, el 10 de febrero, bueno, ya poco antes, el 9 de febrero, se va a producir como se conoce, y lo que evocamos y conmemoramos el día de hoy, una gran sublevación de criollos mestizos contra el corregidor europeo y contra los europeos en general. Y se va a producir una alianza. Y entonces la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué en Oruro se da este fenómeno, no? Y la explicación es que en el caso de la sublevación indígena, ellos luchaban en principio contra las pensiones que daban los europeos, pero sobre todo contra el reparto mercantil, que era una obligación que les daban las autoridades españolas de comprar cada 5 años una serie de productos y muchos de ellos inservibles, ¿no? Como que cuando se terminó la sublevación y murieron Tupac Amaru, Tupac Katari, sí aceptaron suprimir el reparto para evitar futuras sublevaciones, ¿no? Pero a la vez los sublevados indígenas tenían un objetivo de acabar con los corregidores, acabar con los europeos en general, ¿no? Y a la larga plantearon inclusive el gobierno del Inca Tupac Amaru.
¿Y qué pasó en el caso de los criollos orureños? Y bueno, después ya seguramente hablaremos más de los protagonistas, ¿no? Pero en líneas generales se puede decir que los criollos orureños se llevaban muy mal con los europeos. Había una rivalidad de larga data, ¿no? Y aquí hay que recordar a familias orureñas de mineros, como los Rodríguez, los Herrera, y a otros mineros que venían de otros lugares de América, como el limeño Menacho, etcétera, que se sentían avasallados por las autoridades orureñas, ¿no? Y por los comerciantes europeos. Entonces, en el caso de la ciudad de Oruro hay una crisis minera. Era una ciudad minera que había, en la década de los 60, 70, había tenido un repunte de su minería, pero justo a fines de la década de los 70 hay una crisis minera. Y eso obliga a mineros criollos a endeudarse con el fisco y con los comerciantes europeos. Pero por otro lado, las familias criollas orureñas eran de larga data, se sentían como, bueno, muy bien posicionados en Oruro y les molestaba, bueno, como pasa en otras ciudades también, que llegaba un españolito recién y ya tenía más poder como corregidor, se quería meter también a explotar las minas. Y ya años antes hay una lucha por el poder local, porque los corregidores eran nombrados por el gobierno central, por el rey por el virrey. En cambio, los alcaldes era una especie de una democracia restringida, ¿no? Votaban ahí los regidores y los regidores era un cargo que se podía comprar. Y entonces ahí regidores eran los Rodríguez, los principales caudillos de la sublevación, los Herrera, pero también hubo europeos y criollos proeuropeos que estaban en el famoso Cabildo de Oruro. Pero siempre habían gobernado los criollos, se turnaron las alcaldías. En cambio, 2 años antes empezaron los europeos y en la última elección, justo en la de enero de 1781, por una serie de maniobras, ganaron los europeos, lo que se llamaba el Partido Europeo, ¿no? Y esto indignó a los criollos, ¿no? Entonces, se podría dar mayores datos, por ejemplo, el mutuo desprecio que se tenía entre europeos y criollos, pero a la larga la causa precipitadora ya fue esta elección y que coincidió, como les digo, como recordaba, perdón, en enero con esta gran sublevación que se dio en las provincias vecinas de Oruro y en el hecho de que en el momento del acuartelamiento, el corregidor Urrutia, porque es una ola vasca la que llega a Oruro, ¿no? De recién llegados y muy ambiciosos, etcétera. Este Urrutia provoca a los milicianos y es cuando Sebastián Pagador va a iniciar la sublevación arengando, ¿no es cierto? Y por otro lado, estableciendo a los milicianos criollos que los europeos los tenían ahí encerrados porque los querían matar, ¿no? Ahora, ¿qué rol jugaron los Rodríguez en todo eso? Si fueron los que los mandaron a Sebastián Pagador, etcétera. Bueno, esto no está exactamente, ¿no? Probado en la conspiración, pero luego se ve en los resultados, ¿no? Porque los de Paria derribaron al corregidor y lo nombraron su corregidor a Juan de Dios Rodríguez. Y en la sublevación, cuando termina el corregidor de Oruro escapando y toda la población orureña, porque ahí la pregunta es ya no quién participó, ¿no? Sino quién no participó, porque fue una sublevación general de criollos mestizos, sobre todo el 10 de febrero, terminan, lastimosamente los comerciantes europeos se encierran en una casa y bueno, ahí fueron prácticamente aniquilados y la sublevación triunfó, ¿no?
y apenas triunfa, ¿a quién nombran corregidor? Al nuevo corregidor de Oruro, a Jacinto Rodríguez, ¿no? Y esto no puede ser casual, seguramente era parte de todo ya un acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que pasó después? Ya vamos a ver y cuáles eran los objetivos y consecuencias de esta gran sublevación. Pero para mí el 10 de febrero de 1781 fue definitivamente uno de los primeros movimientos pro-independentistas que se dieron en América. Y como digo, hay una coincidencia entre la sublevación indígena y la revuelta criolla, y una alianza entre indígenas y criollos que lastimosamente, por razones que ya vamos a ver, no duró mucho tiempo. Bien, esto diría como una primera parte de los antecedentes. Muchísimas gracias a Fernando Cajías. Justo, doña María González pregunta o preguntaba, ¿qué rol jugaron los Rodríguez y Herreras en el levantamiento? Parte de la respuesta la dio don Fernando Cajías hace unos instantes al hablar de Jacinto Rodríguez, entre otros, de los que justamente quería doña María conocer algunos otros detalles, pero vamos a seguir hablando. Gracias por escribirnos, nos están escribiendo en la página de Facebook de la Biblioteca Municipal y también en la página de Facebook de La Paz Culturas, donde estamos haciendo esta transmisión en directo de este conversatorio relacionado al 10 de febrero a propósito de la fecha efemérides orureña de 1781. Saludamos a Anita Olivares, nuestra seguidora desde Antofagasta, Chile. Gracias, Anita. Ceci y Consuelo MT también dicen que están atentas, escuchando esos relatos a través de las voces de sus invitados. Vamos a continuar hablando de los antecedentes y para ello nos vamos a ir de La Paz hasta Oruro para saludar a don Javier Cárdenas. Él es un estudioso de la historia y experto en el tema de la rebelión del 10 de febrero de 1781. Ha publicado varios documentos relacionados justamente a esta temática. Ha sido parte y es parte articulista del periódico La Patria, de La Razón y otros tantos matutinos. También junto a Maurice Cazorla realiza una importante labor en el rescate de la historia que concierne a este y otros temas en el departamento de Oruro. Don Javier Cárdenas, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer tenerlo en este conversatorio y vamos a seguir en esos antecedentes que llegaron a constituir ese 10 de febrero de 1871. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los orureños en el 10 de febrero. Todavía estamos festejando. Y también a todos los que nos escuchan para poder tocar este importante tema. Muy bien explicado lo del doctor Fernando Cajías sobre aquello de los antecedentes sociales, económicos que sucedieron en la villa de Oruro. Sin embargo, cuando empecé a hacer un estudio histórico, me llamó la atención la parte del antecedente político. El doctor Cajías reconoce que el principal antecedente político de la rebelión del 10 de febrero tendríamos que retroceder hasta 1739. Allí yo hice una investigación hace 15 años, donde pude hacer trabajo de campo también y de archivo, en la cual pudimos comprobar que hay un proceso importantísimo desde 1739 para poder entender lo de 1781. ¿Y por qué la villa de Oruro se caracteriza por ser la única que apoyó la propuesta del programa de Tupac Amaru? Bien, en 1739 se aglutina a diferentes sectores sociales en una conspiración que el Archivo General de Indias lo menciona como una especie de rebelión en contra del reino. Está específicamente hablándonos de un movimiento anticolonial. Lo importante de este movimiento conspirativo se basa en la redacción de un documento que es el aporte más importante de la época. Es un documento
que nos va señalando también el retorno de la monarquía incásica, la eliminación de los corregidores, un proyecto multiétnico, ¿no? Estamos entonces ante algo muy parecido a lo que se proponía, llegó en diciembre de 1780, cuando el correo de Navidad llega aquí a la Villa de Oruro, y se conoce el Edicto de Lampa. El Edicto de Lampa tiene varios elementos completamente parecidos al Manifiesto de Agravios, y es por ello que en la Villa de Oruro ya se conocía, digamos, este tipo de propuesta política. Nosotros hemos ido averiguando si también tuvo efecto en el sector rural, y hemos encontrado de que en Guanuni, que también en Condocondo, inclusive hubieron indígenas de Chayanta, que se abre todo un proceso que dura años, pero desde el mes de junio, cuando se detienen a los conspiradores y son ejecutados, otros son desterrados, otros son ahorcados, por primera vez se forma la milicia en la Villa de Oruro, un antecedente para la milicia de 1781. Esto duró durante 6 meses, en el cual se la villa. El antecedente más importante de la consecuencia del Manifiesto de Agravios es que el documento es pedido por el virrey de Lima. El documento es llevado a Lima y es copiado en el palacio por un mestizo, Gurruchaga. Este mestizo, a la vez que trabajaba para un oficial del virrey, pasa el documento a un mestizo que vivía en Guarochirí, provocándose una rebelión de mestizos, ¿no? O sea, estamos viendo la trascendencia del documento del Manifiesto de Agravios ya en 1750, un documento que surge en Oruro en 1739 y que regresa prácticamente en 1780, el documento con las mismas propuestas que ya se dio el 39. Entonces, tanto el sector de los criollos aquí en Oruro, como los de alrededores de Toledo, todos ellos, ya sabían, ya conocían, digamos, este tipo de propuestas, y por ello nosotros podemos percibir o deducir de que ello ha sido la respuesta para que pueda tener una mayor acogida en la Villa de Oruro y en sus alrededores. Muy bien, a partir del Manifiesto de Agravios, los criollos orureños se sienten, digamos, ellos con autoridad poder negociar con el corregidor. Esto está en el informe del Archivo General de Indias 363, el expediente, donde se menciona que el oidor Mirones de la Villa de La Plata llega a Oruro justamente para poder hacer los interrogatorios y todo el proceso de los encausados, y él menciona de que tanto el corregidor como los criollos orureños, mineros, que estaban, digamos, alterados por esta situación, la ejecución de otro criollo que fue Juan Vélez de Córdoba, salieron abrazados de una reunión, ¿no? Coincidentemente, a partir de entonces, el corregidor Espeleta, que es quien actuó en 1739, es reelegido 3 veces como corregidor de Oruro, algo sui generis, ¿no? Aquello hace ver, digamos, una preferencia por su actuación en 1739. Él también conforma una especie de sociedad minera con su padre de los Rodríguez de Herrera, Melchor Rodríguez de Herrera. Tienen empresas mineras que posteriormente, por ejemplo, la mina de Antequera era en sociedad entre el corregidor Espeleta y Rodríguez de Herrera. Después pasa a poder de Rodríguez de Herrera. A partir de ahí vamos nosotros viendo del 39, 40, 50, que hay división en grupos o partidos en la Villa de Oruro. Y los Rodríguez de Herrera, de preferencia, van logrando puestos estratégicos tanto en la milicia como en el poder local. Hasta 1700, antes de que llegue el corregidor Urrutia, ¿no? A partir de ahí, el corregidor Urrutia quiere, en este caso, hacer a un lado a los Rodríguez de Herrera y les impone, por ejemplo, de que no pueden postular
al puesto del cabildo aquellos que tienen deudas de azogue. Justamente Jacinto Rodríguez tenía deudas, entonces quería inhabilitar a los criollos. Surge una pugna, roces que después desencadenan en los hechos que ya conocemos, pero ahí podemos ver ya una disputa entre los españoles y entre los criollos americanos. Cuando llega el edicto de Tinta, nosotros nos encontramos ante ¿qué? Nos encontramos ante una propuesta de un nacionalismo inca, que es propuesto por Felipe Joseph Tupamaro, y la propuesta de un nacionalismo criollo, incipiente, que ya empezaba a surgir aquí en la Villa de Oruro. Y quienes representaron a esto fueron los Rodríguez de Herrera. Entonces vamos encontrando un encaminamiento desde 1739, ¿no? En el cual los criollos comparten el poder local con los españoles, en este caso con los corregidores, hasta el momento en que llega Urrutia y quiere romper este tipo de compartimiento de poder que han tenido durante todos esos años. Es ahí donde nosotros hemos podido ubicar este estudio histórico para poder dar respuestas a algunas inquietudes. Qué interesante conocer los pormenores de la historia que no se conocen cuando nos facilitan este tipo de información en los libros básicos del colegio, de la universidad. Entrar al detalle en la investigación realmente enriquece nuestro conocimiento y nos da una mirada muy distinta a lo que aconteció justamente en ese momento. Muchísimas gracias a don Javier Cárdenas. En unos instantes vamos a seguir escuchándolo, al igual que a don Fernando Cajías. Voy a, antes de presentar a Mauricio Cazorla, agradecer a la gente que nos está siguiendo a través de La Paz Culturas y la Biblioteca Municipal. Calleja Salvín, felicidades a la Biblioteca Municipal de La Paz por generar estos espacios que nos dan la oportunidad de conocer de primera mano los trabajos de investigación realizados por los invitados. Gracias por acercarnos a ese momento de la historia, dice. Gracias a nuestros amigos que nos están siguiendo. Virginia Zambrana dice, saludos desde Oruro. Qué lindo saber los detalles de nuestro 10 de febrero, que nos llena de orgullo a todos los orureños, dicen. Los orureños hoy no están en actividad como la mayor parte de los paseños producto de la pandemia, pero como lo decía bien al comenzar don Fernando Cajías, se hicieron sentir en el Facebook, en las redes sociales, y hoy con los mensajes también se están haciendo sentir. Vamos a presentar a Mauricio Cazorla Murillo, abogado y docente universitario, fue presidente del Comité Departamental de Etnografía y Folclore, es miembro de la Sociedad de Geografía e Historia de Oruro, miembro de la Sociedad de Historia de la Guerra del Chaco, conforma el Consejo Editor de la revista Historias de Oruro y dirige la revista Historias de Oruro. Mauricio, como siempre, es un gusto tenerte en este escenario para hablar hoy del 10 de febrero de tu tierra, de ese 10 de febrero de 1781. Bienvenido, adelante por favor. Muchas gracias, Beatriz. Un saludo muy especial a don Fernando, un privilegio compartir este espacio. Y también con Javier, con quien en algún momento hemos también compartido muchos criterios y hemos ido hasta reconstruyendo con algunos elementos que se han ido mostrando. Lo que dijo Javier realmente es sumamente importante para poder ubicar en el tiempo ese antecedente político que tiene que ver con el Manifiesto de Agravios. Un documento en realidad que entre 1739, que se presente lo que pudo haber sido la insurrección de Juan Vélez de Córdoba, que fue develada, hasta 1781, apenas pasan 40 años. Y precisamente hay un autor que escribe un libro en inglés, Oscar Kornblick, y de paso debo decir que mucha gente extranjera que se ha interesado por el tema de la historia de Oruro, particularmente por el tema del 10 de febrero. Entonces eso nos da luces para poder entender mucho sobre el tema del contexto. En este tiempo se da también varias situaciones interesantes como la
las elecciones de 1741 con la elección de Martín de Espelete Villanueva, que fue el corregidor en el tiempo de Juan Vélez de Córdoba. Fueron unas elecciones muy complicadas, muy difíciles, que al final de cuentas ha durado hasta que el corregidor Landaeta ha tenido que hacerse cargo en realidad de la villa en ese tiempo, antes de ser corregidor de La Paz. Tenemos muy presente en la historia de La Paz justamente al corregidor Landaeta. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es justamente el movimiento indígena en ese tiempo. He tenido oportunidad de visitar San Pedro de Condo y he conocido a la familia Lanquipacha, que lo menciona justamente don Fernando, y lo menciona también a quien vamos a hacer homenaje también a nuestro gran investigador Inca Huáscar Chuquehuanca, que escribió justamente este libro interesante, La insurrección de indios. Y en la memoria oral precisamente comentaban del ajusticiamiento de los dos hermanos. No, lamentablemente en Condo, que ahora es San Pedro de Condo, que fue conocido como San Pedro de Condo, no existe mayor documentación, pero sin embargo sí podemos decir que en ese tiempo, en ese lapso de 40 años, ha habido un proceso de conexión, de coordinación entre las comunidades, entre los diferentes grupos indígenas, y a lo que iba a pasar en 1739 fue algo que se generó como algo vigente. Lo que pasa con el corregidor Manuel de la Bodega en Chayapata realmente es algo muy complejo, porque ahí aparece también la figura de Lope Chungara, ¿no? Que precisamente es tomado preso en realidad por el mismo corregidor Manuel de la Bodega, y que al final todos los indígenas solicitaban justamente su liberación. Pese a eso, también él solicita apoyo el corregidor Bodega a Oruro para que una fuerza militar pueda acompañar en el repartimiento que estaba haciendo en ese mes, pero obviamente se le niega este proceso. Lo que se habla en San Pedro de Condo es que hay un movimiento general de indios. No estamos siendo despectivos al hablar de esta manera, sino que hay un movimiento general de indios, porque es la denominación que se da en ese tiempo, de todas la región de la provincia de Paria, porque recordemos que la provincia de Paria actualmente está compuesta por las provincias de Avaroa, la provincia Sebastián Pagador, Popó, Pantaleón Dalense, que es toda la parte este de nuestro departamento. Entonces, había una gran cantidad de indígenas que estaban movilizados justamente, y se produce lo que ya comenta don Fernando Cajías, que lo matan al propio corregidor de la Bodega en la plaza de Chayapata. ¿No? Esto también es parte de la memoria oral en estas comunidades. Pero me causó sorpresa cuando me fui a una comunidad olvidada en el departamento de Oruro, que se llama Carangas. Siempre hemos pensado que la capital de la provincia Carangas, Corque, fue justamente el lugar histórico o como capital de la provincia Carangas desde el periodo colonial. Pero grande fue la sorpresa que la ciudad de Carangas, o la villa de Carangas, como se la conoció en algún momento, está actualmente en la frontera con Chile, en la provincia de Mejillones. Una población que es muy reducida en población, pero que tenía sus cajas reales y tenía también su cárcel. Y es allí donde los documentos compartidos por algunos de los habitantes hemos podido demostrar la ejecución del corregidor de Carangas, don Mateo Ibáñez de Arco, donde los mismos indígenas de las comunidades pues asumen un proceso mucho más sangriento, mucho más violento en relación justamente a la represión que tienen no solamente con este corregidor, sino también con todos los españoles que habitaban Carangas, ¿no? Desde aquel tiempo se conoce que la población ha mermado, porque es un lugar eminentemente minero, hay varias minas en los alrededores, y de ahí que la capital de
de la provincia de Carangas se va trasladando. Una temporada está en Huallamarca, en San Pedro de Totora, después termina definitivamente en lo que es actualmente la población de Corque, donde se levanta el archivo judicial y donde muchos de los documentos que refieren un poco a la persecución de los españoles en ese tiempo se encuentran en este archivo. Hay una comunidad muy cerca, en realidad, de Corque, que solamente se puede acceder en determinados periodos del año por el tema de que el río impide el acceso, pero cuenta la memoria oral que en realidad esa comunidad fue habitada por muchos españoles que se escaparon de la represión indígena de la población de Carangas y que decidieron en realidad convertirse indígenas justamente para evitar una persecución sañuda que se estaban realizando en la región. Y de este ejemplo hemos encontrado muchos, como en el caso de Choquecota, y el caso de otras comunidades y otras comarcas, en realidad, particularmente de la provincia de Carangas, que no era tan de movimiento económico tan fuerte como el caso de la provincia de Paria. Esto un poquito en este contexto para entender justamente lo que sucede también casi al mismo tiempo con Tomás Catari y también con el movimiento Tupac Amaru o el cacique Tungazuca, José Gabriel de Condorcanqui en Tinta, en el Perú, tomando en cuenta que para ese tiempo en realidad la audiencia de Charcas deja de pertenecer al virreinato del Perú desde 1775 para constituirse en el virreinato del Río de la Plata. Esto significa en realidad una situación de afectación económica al virreinato del Perú, porque la provincia más rica que tenía en ese momento el Perú era precisamente la audiencia de Charcas. Entonces estos movimientos generan en realidad una especie de reivindicación también por este tema de nacionalismo que en algún momento también lo menciona Javier y que tiene consecuencia ya en 1809 en la presencia de Goyeneche, pero ya para eso vamos a hablar en otro momento. Es un poquito en este contexto también de las comunidades y del movimiento indígena que se da en Oruro. Muchísimas gracias, Maurice. Voy a saludar a Franco Noel. Saludos en su aniversario al Poder de tus Brazos, Oruro, centro económico del país por casi todo el siglo XX, donde comenzó la revolución del 52, parte fundamental para que el norte se imponga al sur en la guerra civil entre Sucre y La Paz, dice Franco Noel. Elena Blanco dice, saludos, muy buena iniciativa, estoy enterándome de lo que ha acontecido en nuestra tierra. En los libros de historia, dice Albín Callejas, siempre se hace referencia a Paria, denotando que fue una población importante. ¿Cuál fue la importancia política, económica o social de Paria en los hechos? En los hechos revolucionarios, pregunta Albín Callejas. Le voy a ceder la palabra a Fernando Cajías para que podamos contestar a Albín, pero también para que podamos hablar de los protagonistas. Ustedes ya han comenzado a dar algunos nombres que para los investigadores, para los historiadores es muy conocido, pero que hoy nos están graficando quiénes participaron. Entre los protagonistas muy conocidos está Sebastián Pagador, los Rodríguez, entre otros. Pero ¿quiénes fueron los protagonistas? Los criollos, ya nos graficaron algo, los indígenas. Se habla también de la participación de los negros. Don Fernando Cajías, le cedemos la palabra otra vez a usted, por favor, adelante. Abramos el micrófono. Su micrófono, por favor, don Fernando. Me he hecho apagar, siempre me olvido de volver a aprender. Bueno, quiero agradecer mucho a Javier y a Maurice porque han hecho lo que dice, ¿no? Brodel, una historia más de larga duración, y eso es muy importante, ¿no? Porque nos han llevado a los antecedentes ya no solamente más inmediatos, sino, como ellos han recordado, desde el manifiesto de agravios, ya se veía en toda esta región un espíritu rebelde muy grande, ¿no? Ahora bien, ya acercándonos más a lo que pasó el 10 de febrero,
podemos decir, ya lo han recordado muy bien también Javier y Maurice, que el hecho inmediato más importante es que la rebelión de los Katari, ¿no? De los hermanos Katari en Chayanta, inclusive, como ha recordado Mauricio, y la rebelión de Condocondo en el inicio de la década de los 70, y cuando los Katari van a acercar la ciudad de La Plata, hoy Sucre, y tienen que ceder las autoridades de la audiencia, los sueltan a los presos de Condocondo. Lo que muestra ahí esa relación, ¿no? Hay un expediente en el archivo de Sucre, que es un expediente grande que yo confieso no haberlo podido ya trabajar, pero por supuesto está ahí para poderlo trabajar, que es toda la rebelión donde aparecen estos protagonistas de los hermanos Languipacha, y hay una división ahí, ¿no? De Anansayas y Urinsayas muy interesante. Bueno, entonces hay antecedentes, como ya se ha dicho, de rebeliones indígenas, y muy importante que se lo haya recordado. Y además de esta rebelión de los Katari, que fue pionera, porque ya fue en agosto de 1780, luego se subleva Tupac Amaru, pero Tupac Amaru adquiere algo muy importante, y es que él en un largo proceso se hace reconocer por las propias autoridades españolas, que no sabía lo que iba a venir, su ascendencia de los incas, ¿no? Y a veces yo les digo a los estudiantes, Tupac Amaru era como el dueño de Transcopacabana de la época, ¿no? Porque era dueño de una gran cantidad de mulas, o sea, era todo un personaje muy bien formado, etc. Y con esta experiencia que lo reconoce como inca, se proclama, ¿no? Y recibe el apoyo, inclusive Tupac Katari se consideraba virrey de Tupac Amaru. Entonces todos le reconocen que él es el que manda, ¿no? El Inca. Y en el caso de Oruro, por lo menos en todas las declaraciones que he podido ver ya de los presos de la sublevación, tenían, ¿no? Esa esperanza de que el Inca implante su gobierno y los libere del reparto de mercantil y de las pensiones. Ahora, como han recordado Javier y Mauricio, hay que Oruro tenía dos grandes provincias, ¿no? Paria y Carangas. Una cosa es el pueblo de Paria, que es el más antiguo, ¿no? Dicen de toda la llegada de los españoles, pero otra cosa es la provincia de Paria, que abarcaba todo el oeste de Oruro, y su capital es Chayapata. Y los de Chayapata, a mi modo de ver, no sé si está de acuerdo conmigo, Javier y Mauricio, son, se puede decir, la cabeza de la sublevación indígena en la región de Oruro, y que además tienen esta línea que los dos han recordado también, de buscar una alianza con los criollos, ¿no? Y en ese sentido, sobre todo el Lope Chungara, que es el jefe de los de Chayapata, y que, como en todas las sublevaciones, terminaron con la muerte del corregidor. Sin embargo, él liberó a los acompañantes del corregidor. No hace como recordaba Mauricio en Carangas, que la persecución fue durísima contra todos los europeos, inclusive en la confusión hay también gente criolla que muere, ¿no? Pero luego ya cuando la sublevación se radicaliza, a Lope Chungara lo matan los propios rebeldes radicales, ¿no? Cuando ya terminó la alianza entre criollos e indígenas, pero de eso se verá un poco posteriormente. Pero creo que ese es un personaje como líder de los de Chayapata, ¿no? Y López Chungara, una vez que ya es desconocido por los rebeldes indígenas, porque él quiso mantener la alianza con los criollos, y cuando los rebeldes comienzan a cometer excesos en la ciudad, ayuda a que salgan, es reemplazado por un líder que creo yo que no ha sido suficientemente reconocido, que es Santos Mamani. Santos Mamani, el nuevo líder de Chayapata, ya en la etapa
dura del enfrentamiento, inclusive con los criollos, ¿no? Entonces, Santos Madani y Lope Chungara, yo creo que son los dos grandes protagonistas desde la sublevación indígena. Ahora, en el caso de la revuelta criolla, bueno, ahí, por supuesto, está la memoria de Sebastián Pagador, que obviamente hay su famosa arenga que es como ya un grito libertario, ¿no? Pero por otro lado, después desaparece, en los documentos se habla poco porque lastimosamente en el momento que se produce la entrada de los rebeldes indígenas a la ciudad, él es encomendado por los Rodríguez a que defienda las cajas reales, prometiendo a los indígenas que les van a devolver los tributos, pero ahí en la refriega un grupo radical, como sucede en este tipo de movimientos, lo matan, ¿no? Y entonces en el largo juicio que hay contra los rebeldes de Oruro, se habla de Sebastián Pagador, pero menos que de otros personajes, ¿no? Entonces creo que coincidimos con Javier y Maurice que ahí los más fuertes de la rebelión fueron los Rodríguez. Juan de Dios, más moderado, ¿no? Un minero muy rico y que va a ser, era considerado como padre de los pobres, en uno de los documentos aparece así, y los de Chayapata lo nombran corregidor de Paria. Entonces eso muestra una alianza bastante profunda, ¿no? Y su hermano Jacinto, que como minero estaba más endeudado, tenía menos dinero, políticamente era más radical, inclusive algunos documentos hablan de su carácter más fuerte. Y este es uno de los grandes protagonistas en el momento de la rebelión. Pero hay muchos otros, ¿no? No me vienen en este momento todos los nombres. El minero, el limeño Clemente Menacho, el abogado de Chayanta, Mejía, los hermanos Herrera. A veces entre los propios hermanos había uno que le iba bien económicamente, socialmente era como más posicionado, como don Manuel de Herrera, ¿no? Que muere tempranamente, ya en el momento en que los toman prisión. Y en cambio, don Nicolás Herrera, que era casi una especie de aventurero, ¿no? Pero eran hermanos. Después están las mujeres, ¿no? Las mujeres en Oruro tienen una participación muy importante y también las mujeres indígenas. Cuando en algún caso se preguntan ¿y cuántas, quiénes vinieron, no? Y dicen que sobre todo del lado de Carangas vinieron tanto hombres como mujeres. Y a una mujer le pregunta, y bueno, ¿por qué vino? ¿A qué vino? A cocinar y a tirar piedras, responde, ¿no? Y es el título de uno de mis pequeños ensayos sobre esta sublevación de a cocinar y a tirar piedras. Una respuesta increíble, ¿no? Así que, y estos protagonistas fueron tomados presos en septiembre del 83 y su prisión y muerte es un proceso largo, que es el que de casualidad yo encontré en el archivo de Indias y ahí me enamoré del tema, ¿no? Pero es interminable, así que ojalá sigamos encontrando, ¿no? Por ejemplo, hay un cura chuquisaqueño tremendo, Menéndez, ¿no? Que era además José el Gabriel. sacerdote que está muy metido en la sublevación y él es de los que logra sobrevivir en la prisión. Y hay una historia muy fuerte porque su padre estaba en la puerta de la prisión buscando su libertad. Y muere ahí en Buenos Aires tratando de liberar. Y ese Menéndez era fuerte y logra sobrevivir a una prisión muy dura. En cambio, los Rodríguez mueren ahí, ¿no? En la prisión. Menacho también sobrevive. Y ya no he podido, a ver, ojalá Mauricio y Javier, ustedes que están más cerca de los archivos de Oruro, a Menéndez lo he vuelto a encontrar en Cusco, ya más viejo, ¿no? En la rebelión de Pumacahua. No sé si estaba ya metidísimo como estuvo metido, pero un personaje, ¿no? Y sin embargo, Menéndez ha sido un poco olvidado, ¿no?
se podría decir, la memoria de la mayor parte de la población. Porque, bueno, y con esto termino por ahora, la iglesia se divide también. Hay pro rebeldes y anti. Y además hay un par de curas antis que son los más terribles en la persecución que luego se dieron a los rebeldes criollos, ¿no? Pero hay estas figuras como Menéndez, que un sacerdote protagonista también de la rebelión. Sí. Muchísimas gracias a Beatriz, don Fernando Cajía. Sí, dale, te escuchamos. quisiera un poco seguir con esta línea que Fernando acaba de, don Fernando, perdón, que acaba de... No, perdón. No le tengo mucho respeto, don Fernando. Y justamente en ese contexto, creo que es necesario hacer hacer una aclaración muy importante respecto al protagonismo de los hermanos Rodríguez y al protagonismo de Sebastián Pagador. Me voy a adelantar en realidad a hablar de dónde nace este protagonismo, ¿no? Fue Adolfo Mier que en realidad encuentra justamente el famoso diario de Angelis, publicado en la revista de Buenos Aires, no en 1730, si no me equivoco, donde se publica en realidad este diario, y si no me equivoco también se publica en La Paz en 1875. Entonces, Adolfo Mier, en ese tiempo estábamos viviendo un periodo de justificación si Chuquisaca o La Paz tenían el primer grito libertario. Cochabamba tenía su movimiento, Potosí, Santa Cruz apareció con su 24 de septiembre, y Oruro no era parte de este calendario histórico. Entonces, Adolfo Mier ve que el movimiento del 10 de febrero de 1781, que hasta incluso como memoria oral se lo contaba en Oruro, porque en realidad muchos de los protagonistas que después del proceso fueron absueltos ya no vuelven a Oruro, pero se nota en realidad incluso hasta los registros de algunos viajeros que llegan a Oruro y que hacen una relación de lo que había sucedido, como Alcides de Orbiñé, que llega a su paso por Oruro, hace una pequeña mención justamente a lo que había sucedido en Oruro en ese tiempo. Entonces Adolfo Mier publica en 1883, si no me equivoco, en el periódico que él manejaba, que era el Tagarete, y funda una institución cívica, se puede llamar así, que se llamó la Sociedad 10 de Febrero, reivindicando precisamente esta fecha importante. Y en este proceso le da un fuerte protagonismo a Sebastián Pagador. Y aquí entramos en una proclama que es transcrito justamente por este diario de Angelis, que se le atribuye, don Fernando en realidad atribuye también al cura Gabriel Menéndez, que es muy posible que haya sido el autor de este diario, y en este famoso diario se da la famosa proclama. Entonces de ahí viene el protagonismo de Sebastián Pagador como el mestizo que impulsó a los criollos y mestizos contra el mal gobierno en ese tiempo, ¿no? Pero sin embargo, años después, el sobrino de Adolfo Mier, don Marcos Beltrán Ávila, en las investigaciones que realiza precisamente, y además tiene acceso a los archivos de Buenos Aires y también a los que están en España, algunos que están en España, entonces encuentra que los verdaderos protagonistas en realidad son los hermanos Rodríguez, y que en realidad Sebastián Pagador llega a tener una acción secundaria, porque en realidad Sebastián Pagador era empleado, trabajaba para las minas de Jacinto Rodríguez, ¿no? Incluso en algún momento hasta se especuló que el nombre Sebastián Pagador no existía y que el apellido Pagador se refería a una persona que pagaba el jornal y qué sé yo, pero en realidad se ha demostrado este tema, y gracias a un descubrimiento que Javier hizo hace algunos años, se tiene la partida de nacimiento de Sebastián Pagador, demostrando en realidad que este personaje, por supuesto, fue orureño. Entonces se da un debate interesante entre el sobrino y el tío, Adolfo Mier y Marcos Beltrán Ávila, y en su libro de capítulos de historia colonial de Oruro, Marcos Beltrán Ávila
hace una relación y desmerece en realidad el diario de Ángeles, ¿no? Y obviamente con otros documentos trata de mostrar que los verdaderos protagonistas eran los hermanos Rodríguez, ya con los antecedentes que don Fernando nos ha comentado, como es el caso de Jacinto y de Juan de Dios Rodríguez. Entonces, en ese contexto hay un fuerte debate en Oruro, ¿no? Porque ya se hablaba de Pagador, incluso hasta tenemos una plaza que se llama Sebastián Pagador, porque hay los pro Pagador, los pro Rodríguez, ¿no? Hace pocos años, hace menos de 10 años, se ha inaugurado un monumento recién a los hermanos Rodríguez, haciendo una reconstrucción ideal de cómo pudieron haber sido estos personajes, porque lamentablemente no tenemos retratos de estos personajes. Entonces, de ahí viene justamente este interesante debate que lamentablemente ha generado un distanciamiento entre Marcos Beltrán Ávila y Adolfo Mier, ¿no? Y casualmente y de manera paradójica, ambos están enterrados juntos en el cementerio, en el mausoleo de notables de Oruro, ¿no? Esperemos que en el más allá por lo menos hayan arreglado estas diferencias. Entonces, esto para entender un poquito este contexto, no porque mucho se habla del 10 de febrero del personaje Sebastián Pagador como tal, pero hay otra cantidad de personas realmente, ¿no? Herrera, Menacho, María Quirós, entre las mujeres más importantes, Francisca Goya, otra mujer realmente interesante que tenía una panadería y que de su panadería incita a sacar las chipas de aquí amarillo para quemar en la casa de Diego Flores, que era alquilada a Endesa. Entonces hay una participación realmente general de mucha gente, de manera que cuando se inicia el proceso en 1783 en las primeras declaraciones, es realmente una gran cantidad de personas que van a declarar, encabezados, por supuesto, por los hermanos Rodríguez. Algunos ya habían muerto, como Sebastián Pagador, que muere muy cerca de las cajas reales, a manos precisamente de los propios indios que estaban intentando atacar las cajas reales. ¿No? Algunos mueren, como digo, Portilla, que se lo acusa incluso en alguna parte del proceso de haber quitado el escudo real de la casa de correos y que incluso pisó y bailó encima, ¿no? Entonces algunos de ellos mueren porque cuando se lo estaba llevando a Sora, pues es arrastrado por la mula que lo estaba llevando precisamente a lo que era su confinamiento. Y en Sora, casualmente también encontramos documentos del paso de todos estos procesados que son cogidos, podríamos decir, o son presentados, perdón, el término adecuado no sé cuál se ajusta, pero son apresados para luego continuar su viaje hasta la capital del virreinato del Río de la Plata. Creo que en algún momento Marcos Beltrán Ávila, cuando estaba de concejal munícipe, promovió el cambio de algunas calles de Oruro, precisamente reivindicando los nombres de algunos de estos personajes, como es Herrera, Rodríguez, Montesinos, ¿no? Caro, y claro, habiendo encontrado que también fue Oruro parte de la guerra de independencia desde 1810 le cambia la avenida Gran Colombia por la calle 6 de octubre. Entonces hay realmente una pugna histórica en este tema para poder encontrar justamente este antecedente, pero siendo mucho más objetivos, vemos en realidad que estos antecedentes no se pueden remontar solamente a 1781, sino que estamos viendo que el antecedente más antiguo y que ha influido mucho en todo este movimiento en Oruro, y no solamente en Oruro, sino en entre lo que ha sido el virreinato del Perú, también ha sido el movimiento de Juan Vélez de Córdoba de 1739. Eso, digamos, como parte de este proceso, porque ya entrar en el detalle de los acontecimientos, yo me deleito mucho cuando leo el último capítulo de tomo 1 de don Fernando, porque realmente es una crónica impresionante para entender lo que ha sucedido el 10 de febrero de 1781 y que viene a colación con otros documentos más que poco a poco se están encontrando y que nos están ayudando a entender mucho mejor cada uno de estos acontecimientos. Gracias, Maurice. Carlos Fuentes dice un gran abrazo al gran y único doctor Fernando Cajías.
Gilca Bernabé, felicidades. Lic, Etla, Villafuente, Rendón, gran iniciativa, felicidades. Pacífica Miriam, Yapaco Ávila, gracias por aclarar que la historia no solo corresponde a un solo discurso, sino más bien su construcción es producto de un constante debate entre los historiadores. Excelente iniciativa de la Biblioteca Municipal en un momento donde los estudiantes necesitan mucho apoyo. Dice, gracias Pacífica por seguirnos. Don Javier Cárdenas, sigamos hablando de los protagonistas. Aquí hubo una lluvia de nombres de protagonistas. Nos faltó alguien más por mencionar. ¿Y qué otros elementos podemos agregar a la descripción de los Rodríguez, los Herreras, Sebastián Pagador, entre los muchos que fueron mencionados? En el estudio que hemos hecho, todos los protagonistas, hombres y mujeres que han mencionado, tanto el doctor Cajías como Mauricio, pues están. Sin embargo, el día 11 de febrero tenemos en el Archivo Municipal de Oruro un acta de cabildo. 11 de febrero, estamos hablando de un día después del 10 de febrero, donde se menciona de que el corregidor ha tenido que huir y se siente su ausencia por indemnizar su vida, dice, del motín que se ha experimentado contra los europeos a causa de los recelos de la gente plebeya. Está indicando directamente el día 11, después del 10 de febrero, de que es la plebe quien ha causado la rebelión, ¿no? Así directamente. Posteriormente, cuando asume Jacinto Rodríguez el cargo de Justicia Mayor, elige a dos personas del Cabildo, el señor Urquieta y el señor Herrera, me parece, que puedan dar un informe de lo acontecido en la villa de Oruro, un poco más amplio, ¿no? Con testimonios y todo. A fines del mes de febrero dan la respuesta en la cual apuntan nuevamente a la plebe, ¿no? Es la plebe la que se ha levantado, la que se ha motinado. Entonces Jacinto Rodríguez, quien es justicia mayor, eleva un informe a Chuquisaca, en el cual ratifica su fidelidad al rey y acusa, como dice el informe, a la plebe. Entonces vamos viendo un escenario interesante porque Jacinto Rodríguez se va acomodando a los acontecimientos. Se le está echando la culpa a la plebe por el momento y bueno, él informa, ¿no? Y continúa, digamos, tratando de poner orden, aunque ya con la invasión de los indígenas ellos emiten un auto en la cual las personas pueden circular hasta cierta hora y ya también le están quitando autoridad a Jacinto Rodríguez. Cuando se hace el informe final del juicio posteriormente, se menciona como principal conductor de la plebe a un personaje que ya lo ha mencionado, Carlos, y él es Clemente Menacho. Se menciona que él es el que ha incitado a la plebe en la rebelión. Y cuando vamos revisando el texto del doctor Cajías, se menciona que cuando bajan de Conchupata, Santelices, con su compañía hacia la Plaza del Regocijo, se encuentran en la esquina de la Plaza del Regocijo con la compañía de Clemente Menacho, y allí también está el sargento Sebastián Pagador. Se inicia una especie de forcejeo, trifulca, y los persiguen los milicianos criollos a la compañía de españoles hasta la de Endesa, y el ataque, podríamos decir, del 10 de febrero, propiamente dicho. Entonces ahí vemos una parte interesante en la que Clemente Menacho, que es jefe de la compañía que está en la Plaza del Regocijo, es quien se encuentra presente el 10 de febrero. ¿No? Ya lo explicó el doctor Cajías perfectamente, que no estuvieron ni Jacinto Rodríguez, tan menos Juan de Dios Rodríguez, porque estaba en Popó, presentes la noche del 10 de febrero. Vemos que en la Plaza del Regocijo se encuentra Clemente Menacho, también se encuentra Sebastián Pagador. Ahora, Clemente Menacho ha pasado a la historia de Oruro, aparte de ser uno de los más activos en cuanto a los días posteriores al 10 de febrero, un personaje muy interesante.
como alguien popular, ya que se lo menciona visto en su mula blanca, con su pantalón de bayeta, con su chuspa y con su porción de coca dentro de la chuspa. Él ha sido concurrente a la ranchería de indios, ¿no? Y se menciona, el doctor Cajías también lo ha mencionado, de que él inclusive bailaba en las rondas del carnaval. Entonces, cuando vamos viendo estos informes en el que mencionan que la plebe es la que se ha revelado, y lo nombran a Clemente Menacho como el principal conductor de la plebe, vemos su relacionamiento con esta, surge, digamos, algunas preguntas interesantes que podríamos plantearnos, como que ha sido un protagonista principal, el 10 de febrero, Clemente Menacho, pero actuando con la plebe. Jacinto Rodríguez, podríamos acusarlo de omisión, porque él no hizo lo que tenía que hacer, como menciona el doctor Cajías, ¿no? Incumplió porque él era el coronel de milicias y tenía que poder refrenar todo el tumulto, pero no lo hizo. Él no estuvo presente el 10 de febrero y tuvieron que ir a su casa para que él pueda poner fin al tumulto que se vivía en la Villa de Lugo. Entonces, para mí es muy interesante este personaje de Clemente Menacho porque representa el sector popular, podríamos decir. Él estaba casado con María Quirós, tenía en Sepulturas, tenía un ingenio y una interesante biblioteca en la cual resaltaba textos especialmente de tipo militar. Él era capitán de milicias. Gracias, don Javier. Gustavo Adolfo Terán Cortés hace una pregunta que nos va a ayudar para ir a interpretar si efectivamente este evento, esta revuelta, esta sublevación fue importante para el inicio de la lucha que se consolidaría con la independencia de Bolivia. Pregunta Gustavo Adolfo Terán Cortés, ¿fue realmente el 10 de febrero de 1781 una revolución independista o fue un simple motín que lograron políticamente con dicho alzamiento? Don Fernando Cajías tiene la palabra. Bueno, eso forma parte de un debate del que he sido protagonista, porque considero que porque en general se habla del proceso, porque en realidad es un proceso, ¿no? Lo de la independencia empieza en 1809, ¿no? Es una posición bastante generalizada en nuestra historiografía de que todo empieza en 1809 con las dos sublevaciones de La Paz y de La Plata y de La Paz, y que, bueno, posteriormente se da en Quito también, ¿no? Y como ya recordaba Mauricio, lo fuerte empieza realmente en 1810, cuando Buenos Aires es tomado por los patriotas y hay una seguidilla de sublevaciones de las ciudades, entre ellas de la de Oruro, ¿no? En octubre, Santa Cruz en septiembre, Cochabamba, etc. Pero yo creo que hay una primera fase en el proceso de la independencia. Y esa primera fase es la sublevación general de indios, de 1780 a 1782. Y obviamente tienen antecedentes, como ya lo dijeron Mauricio y Javier, en estos movimientos que se dieron a partir de 1730. Muy, bueno, hay una historiadora peruana que ha contado más de 100 movimientos, ¿no? Scarlett O'Phelan. Y yo creo, indudablemente, como han recordado, los criollos se dieron cuenta se dio, porque en la casa del famoso comerciante Endeiza, la casa además de de un chileno que interviene también en la sublevación, que es Diego Flores, ¿no? Habían muerto, pues, comerciantes muy importantes. Pero el causante de todo esto, el corregidor, logró escapar. Y ese corregidor, desde Cochabamba, donde estaba, comenzó a hacerles
mala fama a los criollos de Oruro, ¿no? Él fue uno de los causantes para que la corona, bueno, sobre todo las autoridades, perdón, del Virreinato de Buenos Aires, vean a los de Oruro como verdaderos instigadores, ¿no? Los acusan, en cambio, inclusive de estar a favor de Tupac Amaru, en fin. Entonces, yo a veces pienso lo que sucedía en las dictaduras militares, ¿no? Que obviamente cuando apresaban a un conspirador de izquierda decía que no estaba metido para no... y si es uno ve las actas, dice, no, no confiesa lo que ha hecho, ¿no? Y entonces hay a mí la mayor dificultad que me ha dado reconstruir el 10 de febrero es que hay diferentes momentos de las declaraciones de los mismos personajes, ¿no? Al principio se queja mucho del corregidor antieuropeos y después van suavizando su discurso y como bien ha recordado Javier, hablan de la lealtad al rey, ¿no? Pero a mi modo de ver, ¿cuál es la prueba de que se pueda decir que es un movimiento que sí está dentro del proceso hacia la independencia? Hay que recordar que lealtad al rey también estaba en lo de 1809, ¿no? Era muere el mal gobierno, viva Fernando VII. Y entonces, en el caso de Oruro, particularmente, hay dos elementos muy fuertes. Primero, que también están contra el mal gobierno. Hablan profundamente contra la mala administración. Igualmente los sublevados indígenas, ¿no? Contra los corregidores. Prueba de ello es que después de la sublevación eliminan ese cargo y lo reemplazan por las intendencias. Y el otro elemento es el anti-europeísmo, ¿no? Son anti-europeos. Y no quiere decir que haya habido, digamos, una total discriminación contra los europeos, ¿no? Había también amigos, bien lo han recordado Javier y Mauricio, que don Jacinto Rodríguez siempre dijo que un amigo europeo que podía declarar que él durante el 10 de febrero estaba en su casa, ¿no? Entonces los europeos dicen, ¿cómo estaba en su casa comiendo tranquilo mientras estaba en Oruro, pasando lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces, por eso, a mi modo de ver, Jacinto Rodríguez sabía lo que estaba pasando. Y, como han recordado, los dos Rodríguez tenían el mando de las milicias, porque su poder político era también poder militar. Y por eso unos personajes que tenían poder económico, poder político, poder militar, y vienen, bueno, voy a usar una palabra, esos desgracias decían de los urrutias y demás que llegan a Oruro y rompen el equilibrio, ¿no? Y en lo que coincido también mucho con Javier y Mauricio, y lo último que ha dicho Javier es que Menacho es un personaje, y es de los sobrevivientes, y ojalá algún rato se encuentre dónde se fue a dar Menacho, ¿no? Además, él y su esposa muere de cáncer en el pecho en la cárcel, y es un sufrimiento terrible, terrible de la señora, ¿no? Entonces, este Clemente Menacho era un mulato limeño, pero es algo increíble que se lo acusa. Una prueba, como ha recordado Javier, de que él estaba con los indios, es que bailaba las rondas, como si eso era pecado, ¿no? Las rondas de carnaval con los indígenas. Entonces, perdón, en relación a la pregunta, es parte de un debate. Siento que, algunos dicen, es que no usaron la palabra independencia. Hay palabras que cambian de acuerdo a las épocas, ¿no? Desde la palabra independencia es indudable que tiene un sentido diferente ahora, como la palabra nación, que también en esa época se utilizaba, pero de otra manera, ¿no? Pero yo creo, y que sea esta oportunidad para reiterar mi posición, de que la primera fase del proceso de la independencia empieza en 1780, porque inclusive se llegó a plantear el gobierno del Inca, ¿no? Y que por lo tanto Oruro, inclusive
así entre líneas a veces en los documentos dice, arrancaron el escudo del rey, ¿no? Y se vistieron todos de indios. Bueno, una serie de acusaciones muestra que sí lo de Oruro, a mi modo de ver, desde el punto de vista urbano, porque desde el punto de vista rural, claro, está toda la población indígena, pero desde el punto de vista urbano fue la primera ciudad en manifestarse en contra del mal gobierno español y en contra tan directamente de los europeos. Y para mí eso ya es dos factores que muestran un proceso que luego llevó hacia la independencia. Esta discusión de posiciones, si fue una revuelta o fue el inicio de la independencia, es un tema muy recurrente entre quienes nos están escribiendo a la cuenta en Facebook. Franco Noel dice, una pregunta que siempre quise hacer y aprovecho la oportunidad de las eminencias de historia boliviana que están presentes en este conversatorio. Tal vez suene a intriga, a curiosidad o tal vez a una tonta idea. ¿La revolución del 10 de febrero fue por la independencia o solo fue una reivindicación social? Maurice Cazorla tiene la palabra. Sigo la línea de don Fernando, porque en realidad el movimiento de Oruro fue un movimiento general, fue un movimiento que se inició, podemos decir, en las dos provincias que en ese momento teníamos en Oruro, que era la provincia de Pari y Carangas. Fue un movimiento general. Sin embargo, no podemos hablar de haber logrado un proceso de independencia porque ni siquiera lo que se hizo en La Paz el 16 de julio cumplió su objetivo. Recordemos que fueron ajusticiados en enero de 1810 y todos los miembros de la Junta Tuitiva fueron procesados por eso. Lo mismo pasó en Chuquisaca. Entonces se fue parte de un proceso de independencia que en realidad para nosotros podemos decir que ha comenzado este movimiento en 1781 con Oruro, que ha tenido un proceso de germinación, porque también aquí hay un dato interesante. Mariano Bernal, el cura, creo que es mercedario Mariano Bernal, que es herido en las Cajas Reales, él está preso en Buenos Aires, pero lo encontramos dando clases allá en Buenos Aires como parte de su acción de sanción o de cumplimiento de la pena. Incluso algunos llegan, algunos de los procesados incluso tienen algunas funciones. Y estamos hablando entre 1801 a 1809 o 1810, donde se produce, por ejemplo, las dos invasiones inglesas. Entonces, muy fresco está lo que ha sucedido en Oruro. José Óscar Frigerio, por ejemplo, el que escribe el famoso, yo lo digo famoso en Buenos Aires, La Rebelión Criolla de Oruro fue juzgada en Buenos Aires. Es un libro que trata de todo el proceso y de cómo fueron tratados los que fueron parte del movimiento de Oruro en 1781. Justamente nos menciona Mariano Bernal que pudo haber influido en algunos de los que han sido parte del movimiento del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Entonces, estos hechos han tenido que estar de alguna manera vinculados, han tenido que estar de alguna manera relacionados y por supuesto, en Oruro se vivía un periodo muy complicado después del movimiento de 1781, porque después de iniciarse los procesos de 1783, se mandaban procesados a Buenos Aires hasta el extremo de que la población urbana de la villa fue decayendo a tal extremo que realmente las minas quedaron anegadas, quedaron en abandono y muchos tuvieron que salir. Entonces ahí es la pobre descripción, que es realmente un reflejo de lo que sucede en Oruro, de María Concepción Gávira, por ejemplo, cuando hace su estudio sobre el tema de la situación de Oruro después del movimiento del 10 de febrero de 1781, la gran crisis minera. Entonces, no vamos a decir en realidad que de manera muy simplista que Oruro logró su objetivo, sino que fue parte de un proceso que duró todavía hasta 1825, porque ni siquiera La Paz, ni siquiera Chuquisaca en ese tiempo lograron también consolidar estos objetivos, ni siquiera el 14 de septiembre de Cochabamba.
Entonces fue parte de un proceso muy complejo que nos tocó vivir en la audiencia de Charcas, pero que tenía como su germen lo que había sucedido justamente muchos años antes. Y para nosotros, y sería interesante considerar que el antecedente más antiguo para este movimiento está muchos años antes, ¿no? Que es el famoso Manifiesto de Agravios de 1739. Gracias, Mauricio. Juan Pablo Rebollo le envió un saludo. Él es presidente de los residentes de Oruro en la ciudad de La Paz. Pregunta, o más bien comenta, si no estoy mal, ¿fue tan grave el hecho de la sublevación que el juicio contra los rebeldes llegó a España después de muchos años? Incluso pese a haber muerto muchos o todos los procesados, se ratificó la sentencia de pena de muerte para que quede constancia de que no se podían dar alzamientos en contra de la corona. Don Javier, ¿fue así? Bueno, no, en realidad el resultado del proceso es de que se los declara inocentes. Eso es lo que muy pocos conocen y explican, ¿no? Se declaró inocentes y por eso es que Clemente Menacho vuelve a la villa de Oruro. Los bienes de todos ya estaban destruidos, los habían alquilado, bueno, era una ruina en realidad, ¿no? Podemos entender allí de que la maniobra de Urrutia, del corregidor, y tenemos que mencionar de que Urrutia, pasado los sucesos aquí en Oruro, él es trasladado a Tarma, que es una provincia en la zona central del Perú, como autoridad también, y ahí también causa problemas. O sea, parece que su carácter no le acompañaba y donde iba tenía problemas. Mencionando la parte del juicio, este toma todas las declaraciones de los testigos, de todos los encausados, y muchos van muriendo, ¿no? Como Juan de Dios Rodríguez, María Quirós, otros regresan a España, les dan autorización, como al vicario Menéndez, y el vicario Menéndez regresa, perdón, él viene hacia el Cusco y está involucrado en lo de Mateo Pumacahua, y se menciona que también en lo de Ildefonso de las Muñecas. Entonces, eso es también para seguirle el rastro al vicario Menéndez. Pero aquí en Oruro, el único que regresó fue Clemente Menacho, y bueno, hay que continuar buscando su rastro porque ya se perdió en la documentación. Pero es así, se los declara inocentes. Después de 20 años que dura el proceso, es increíble, pero ya la villa, nadie invertía, las minas estaban llenas de agua, el contexto de la villa de Oruro a inicios de 1800 era prácticamente catastrófico. Bueno, vayamos cerrando y mandemos un mensaje ya para despedirnos. Estos momentos de revuelta, de rebelión, acontecidos en 1781, en 1809, después antecediendo a la fundación de la patria en 1825, tuvieron un desenlace fundamental para la construcción de la independencia de Bolivia, don Fernando Cajías. Con esta reflexión cerremos esta participación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Don Fernando, por favor. Bueno, indudablemente, como ha recordado Javier, el proceso fue muy largo, ¿no? Muy largo. Y tuvo momentos muy duros, sobre todo al principio, donde hay testimonios de los propios soldados que cuidaban a los presos, que cuando abrían la celda llegaba un olor terrible, porque ya se imagina uno a Juan de Dios Rodríguez, un hombre que había tenido todo el poder, ¿no? De pronto ahí abandonado en una celda. Y obviamente fallecieron lastimosamente. Pero hubo un momento en medio del juicio que hubo autoridades en Buenos Aires que dijeron, no, pero precisamente porque Urruti y toda su gente fueron los que establecieron, no hay que, ellos son los culpables, ¿no? Pero hubo un momento en que dijeron, no, se ve que más bien fueron fieles
inclusive ayudaron porque al final se rompió la alianza con los indígenas, ¿no? Y salieron, como ahora se llama, libertad de confianza, ¿no? Y estaban en la ciudad de Buenos Aires. Pero de pronto volvieron los radicales, los volvieron a apresar. Y en España había la duda. Y entonces al final todo este proceso que se había en Buenos Aires se trasladó a España, que es el expediente que yo he podido trabajar, ¿no? Y ahí fueron algunos de los sobrevivientes, entre ellos el famoso vicario, ¿no? Y indudablemente, increíblemente, después de tanto tiempo, se declararon inocentes. Ahora, entre medio hay historias terribles, por ejemplo, Diego Flores, que era un minero chileno, estando preso, su esposa lo deja, se casa con uno de los más terribles del lado español, ¿no? Entonces uno se imagina a Diego Flores sufriendo, además de la prisión, sufriendo esa traición, ¿no? Y así sucesivamente. En todo caso, a mi modo de ver, como les reitero, es un proceso, Oruro es parte de ese proceso hacia la independencia, pero también y a mí por eso me interesó mucho también el tema, es una muestra que criollos e indígenas se aliaron, ¿no? Lastimosamente, la alianza no surtió y en realidad, sobre todo por los radicales, ¿no? Que ya comenzaron a plantear, no, hay que luchar no solo contra los europeos, sino también contra los criollos, y entonces todo eso produjo, es largo analizar, ¿no? Y luego un siglo después se da la alianza entre los liberales y Zárate Vilca, y lastimosamente tampoco resultó. Y a mi modo de ver, si los liberales hubieran cumplido cuando ganaron a los chuquisaqueños en la guerra civil, con lo que habían prometido a los indígenas de devolverles las tierras que les habían expropiado, quizás otra hubiera sido nuestra historia, pero no cumplieron, ¿no? Y entonces, ¿cuándo definitivamente ha habido esta alianza intercultural, ¿no? Bueno, es a partir de los 50 que ya hay alianzas mucho más duraderas, ¿no? Pero a la vez de antecedente para la independencia, creo que lo de Oruro es un antecedente para esto que, bueno, ya lo han reiterado los colegas, ¿no? De que empezó con el manifiesto de agravios, etcétera, de que había que hacer contra Europa no un movimiento solamente indígena o solamente criollo o solamente mestizo, sino que había que hacer una alianza americana. Por eso yo termino mi libro diciendo, bueno, Bolívar fue muy importante en la historia de América porque quiso unir a los países de América. Pero Túpac Amaru y todos los que creyeron en ese momento, no digo de otros líderes indígenas que fueron más una lucha de la ciudad contra el campo, ¿no? Pero en el caso de Túpac Amaru llamó a todos los americanos, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene, por eso, un valor muy importante quienes siguieron esta manera de ver el proceso y que lastimosamente no se dio cuando se fundaron las repúblicas, ¿no? Porque sectores, ya sabemos que no participaron ni hasta el inicio de la república. Ese es el valor también de Oruro, ¿no? Que muestra una alianza, no fue duradera por muchos factores, pero fue muy importante. Recuerden el momento, ¿no? De López Chungara, como ha recordado Maurice, cabalgando junto a Juan de Dios, ¿no? El 11 de febrero entrando triunfantes a la ciudad que había ganado a los europeos. Es linda manera de rememorar, reconstruir y hacer una figura de los hechos históricos. Jorge Pacheco dice, interesante y excelentes historiadores. Muchísimas gracias. Ágreda Efra hace un comentario. Los reos de Oruro estaban en las manzanas, dice, de luces. Actualmente está... De las luces. Sí, de las luces. Bueno, dice de las luces. Actualmente está el Colegio Nacional de Buenos Aires. Felicitaciones y saludos. Maurice, conclusiones sobre esta temática que hoy nos ha congregado. Sí, realmente es muy apasionante este tema. Debo reconocer en realidad que hay muchos investigadores que no solo de Oruro se han dedicado a este tema.
Ahí lo tenemos a don Fernando Cajías, que le ha dedicado 2 tomos en realidad de una impresionante investigación y creo que nos ha ido aclarando mucho de lo que Adolfo Mier y Marcos Beltrán Ávila han trabajado en su momento. Pero también ha traído la atención de gente extranjera que se ha dedicado a investigar un poco sobre el tema de Oruro, ¿no? Bien lo decía el amigo hace un ratito, que efectivamente los reos estaban presos en lo que se conoce la Manzana de las Luces, en el antiguo Colegio San Carlos, donde Mariano Bernal dio clases en realidad a muchos de los que, de acuerdo al testimonio que nos dice José Óscar Frigerio, eran parte de la élite de Buenos Aires y que después fueron protagonistas del proceso independentista de Argentina. Y por supuesto, Mariano Bernal tuvo que haber compartido lo que le pasó en Oruro, lo que él vio. Incluso en el Museo de Buenos Aires, el Museo Histórico de Buenos Aires, se tiene referencia que hay el retrato de Mariano Bernal y vendría a ser el único retrato de todos los protagonistas del 10 de febrero de 1781, porque no tenemos en realidad otra descripción física de quienes han sido parte de este movimiento. Y obviamente eso atrae mucho la atención en muchas partes para poder indagar y poder encontrar justamente cada uno de los elementos que vamos investigando. No se ha terminado todavía de conocer todos estos acontecimientos. Todavía en Oruro hay algunos documentos, hay algunos otros que están dispersos. Nos hemos enterado que en Londres se encuentra el documento donde está consignada la lista de todos los que murieron en la casa de Daisy a la noche del 10 de febrero, ¿no? Donde están los españoles en realidad, donde sabemos también que han muerto los negros que estaban también refugiados en esta casa. Entonces, mucha de nuestra historia se ha dispersado, pero corresponde en realidad a continuar con estas investigaciones, continuar con cada uno de estos procesos que nosotros tenemos y brindar en realidad no solamente a Oruro, sino al país, cada una de estas iniciativas que han tenido en realidad un hito, han constituido un hito importante en la historiografía continental. Este 10 de febrero en realidad es una fecha muy particular, muy especial. Hoy día estamos recordando 240 años y justo a esta hora, o no un poquito más antes, justo a la hora que hemos comenzado, se iniciaba la procesión de la custodia de la iglesia de la Merced para apaciguar los ánimos y nadie acompañó a esta procesión. Entonces, todo el movimiento violento comenzó más tarde, entre las 9:30 de la noche. No hay una certeza de la hora, pero fue en la noche. Entonces, todo este movimiento nos permite hacer una reconstrucción cronológica y en Oruro me he ocupado de buscar o identificar los lugares donde se realizaron estos hechos históricos. Por eso en Oruro tenemos la iniciativa de la Ruta de la Medianoche, donde contamos los sucesos del 10 de febrero en el mismo lugar donde se realizaron cada uno de estos acontecimientos. Todavía nos falta identificar algunos lugares más, por eso también a don Fernando en algún momento le pedí que me facilitara algunos documentos para poder identificar algunas casas, algunos lugares donde consignan calles, por ejemplo, que va a ser interesante hacer toda una reconstrucción más detallada de estos acontecimientos. Reitero, todavía no hemos terminado de hablar del 10 de febrero. Hay mucho todavía por escribir. Yo pondero el trabajo y la investigación a don Fernando, como también de Javier, que en el último tiempo también se ha dedicado a escudriñar en realidad en los archivos para poder dar un buen aporte justamente a nuestra ciudad. Muy agradecido, la verdad, por este espacio y que realmente ha sido muy interesante, enriquecedor para poder compartir de este movimiento del 10 de febrero de 1781. Hace 240 años, lo decías bien. Erika Luz Lascano Loaiza, ilustrativas investigaciones que permiten comprender contextualmente los sucesos del 10 de febrero de 1781. Gracias a nuestros historiadores, el ingeniero Javier Cárdenas, el doctor Mauricio Cazorla y el doctor Fernando Cajías, por compartir sus conocimientos. Y que viva Oruro, señala Erika Luz Lascano, que viva. Don Javier Cárdenas, a tiempo de agradecer su participación en este conversatorio, las palabras conclusivas
y muchísimas gracias otra vez. Muy bien. El aporte de Oruro, como hemos visto, aporte histórico, parte de 1739, con el Manifiesto de Agravios. Para 1781 tendríamos esa adhesión a la propuesta de Joseph Tupamaru de libertar y romper el yugo, ¿no? Como se menciona literalmente. Ya más allá, el 6 de octubre de 1810, se manifiesta un pronunciamiento popular en el cual se adhiere la Villa de Oruro a las nuevas ideas, en este caso de la Revolución de Buenos Aires. Es interesante una carta del alcalde provincial José Moreno del Castillo, quien le escribe directamente al virrey Abascal, donde le pide que no oprima a la Villa de Oruro, ¿no? Parecía que lo podían hacer detener al alcalde provincial por semejante insolencia, pero está en la documentación de Oruro este detalle de José Moreno del Castillo, uno de los, podríamos decir, protagonistas del 6 de octubre de 1810, quien asume la dirección de la villa prácticamente, y él es el que recibe a Esteban Arce para posteriormente protagonizarse la batalla de Aroma. Es quizás toda esta contribución de Oruro lo que indujo a que en 1825 seguíamos siendo villa y se le tomó en cuenta para que puedan considerarnos como un departamento más al año siguiente, en 1826, ¿no? Por esta contribución, este aporte, este sacrificio, ya que al ser un lugar estratégico éramos el paso de tropas, ¿no? Y de otro lado, tanto realistas como patriotas, y sufrió mucho la villa, disminuyó tremendamente la población, muchos emigraron y las minas prácticamente quedaron agotadas. Entonces, mi homenaje va en este 10 de febrero a todos aquellos que supieron defender el territorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gustavo Adolfo Terán dice a Fernando Cajías, Mauricio Cazorla y a Javier Cárdenas, muchas gracias por sus aportes históricos y felicitar a la Biblioteca Municipal de La Paz por organizar este conversatorio. Cristina Baspiero, felicitaciones Mauricio Cazorla y Javier Cárdenas, historiadores orureños. Hermosa conferencia con el doctor Fernando Cajías, buena iniciativa de la biblioteca, saludos a todos ustedes, y nos envía la foto de la Virgen del Socavón. El 10 de febrero, 240 años después, hemos recordado ese momento que para algunos es una simple revuelta social, pero para otros es el inicio, junto a otros eventos desde 1780, fundamentales para la constitución de la independencia de la patria. Un fuerte abrazo, amigos orureños, y nuestro homenaje desde la Biblioteca Municipal a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales y que muchos también habitan esta tierra paceña que los acoge con muchísimo cariño y agradece su aporte. Un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a Fernando Cajías, a Mauricio. Muchas gracias. Que les vaya bien. Mil gracias. Gracias, don Javier Cárdenas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a la biblioteca. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias, Beatriz. Adiós, Javier. Adiós, Mauricio. Adiós, don Fernando. Adiós. Chao, Javier. Gracias. Adiós. Un saludo. Suerte. Gracias. Hasta una próxima oportunidad.